La primera noticia tiene que ver con Venezuela, Silvia, y está en los titulares de muchísimos periódicos, también de la prensa venezolana. Hubo elecciones presidenciales el pasado día 14. Ganó las elecciones según el Consejo Nacional Electoral y ya tomó posesión del cargo Nicolás Maduro, heredero político del chavismo, y perdió a Enrique Capriles. Y el candidato opositor solicitó un recuento de los votos que no se sabe muy bien si se va a producir o no. Lo cierto del caso es que ayer habló la ministra de Asuntos Penitenciarios, la señora Iris Varela, y lo han visto por varios canales de televisión, refiriéndose a Enrique Capriles, a quien acusa de haber instigado las muertes en las manifestaciones de protesta posteriores a las elecciones presidenciales. Dijo lo siguiente: la única buena noticia que puedes tener, Capriles, es que no irás a una de las cárceles que heredamos. Vamos a ver si ahí te quitamos ese pensamiento fascista y logramos rescatarte como ser humano. Primero haciéndote una rehabilitación, creo que la necesitas, por ese vicio que tú tienes. Te estoy preparando una celda, tendrás tu uniforme y se te cortará el pelo como a todos los demás. Deja el odio contra las mujeres, Enrique. Bueno, todo esto quiere decir que el señor es fascista, o sea, un seguidor de Mussolini o de ideologías similares, que es drogadicto y que además es homosexual, porque dice deja el odio contra las mujeres. Uno se pregunta si un ministro de Estado debería utilizar esta retórica para empezar. Y en segundo lugar, si va a terminar Capriles preso, porque en Venezuela ha habido casos de opositores que han tenido, como fue Manuel Rosales, quien perdió unas elecciones presidenciales contra Hugo Chávez, que fue alcalde de Maracaibo y está exiliado, se fue al exilio en el Perú. ¿Es esta la retórica de un ministro de Estado y va a terminar Capriles en la cárcel? Sí. Qué rápido que va el proceso en Venezuela. A mí me asombra. Yo pensé que esto iba a tardar un poquito más en ocurrir. La verdad es que lo que se está viendo es, bueno, obviamente acá están las garantías del proceso transparente para cualquier ciudadano que no caiga bien a las autoridades venezolanas. Evidentemente ya está condenado antes de que empiece el proceso. Creo que la evidencia es que está empezando una persecución seria y un amedrentamiento serio de todo lo que sea voz crítica en Venezuela. Yo diría que los indicios son claros de que evidentemente Capriles en primer lugar está corriendo peligro. Y lo curioso, a mí me llama la atención el uso del lenguaje, y una vez más me parece que acá la prensa, lo que queda de la prensa independiente en Venezuela, va a tener mucho que hacer. ¿Cómo se usan las palabras? ¿Cómo se disfraza? ¿Cómo se cambia? Esta mujer Iris Varela habla de amor, habla de recuperación, habla de patriada, habla de revolución. Y lo que hace con Capriles es ni siquiera reconocerlo como ser humano. Dice, te tenemos que rescatar como ser humano. Es gravísimo, es gravísimo. Tenemos que rehabilitarte como ser humano. El uso de las palabras, el uso del lenguaje y todo lo que trasunta va a ser, creo, está siendo clave en un proceso que se está agotando en sí mismo, ¿no?, en Venezuela. López Zamora. Sí, definitivamente coincido con Silvia, en un ambiente, en un clima de creciente polarización política, donde justamente se está poniendo en duda la propia legitimidad del gobierno de Maduro por la estrechez de los resultados. Definitivamente cuando escuchamos estas palabras, este lenguaje, acusar sin presentar pruebas, es decir, cuando un ministro que está a cargo de un asunto que tiene que ver con temas de justicia, antes de presentar necesariamente las acusaciones formales, los elementos probatorios ante la opinión pública o ante las instancias correspondientes, utilizar un mensaje de te voy a mandar a la cárcel y eres drogadicto, etcétera, sin que haya una fundamentación que la gente, el público conozcamos, pues me parece muy serio. Obviamente no ayuda a distender las tensiones que hay en este país con motivo del recuento. Como bien dices, aunque el Consejo Nacional Electoral ha dicho y ha reconfirmado que se va a hacer este recuento de por lo menos la mitad casi de las casillas, aparentemente ya está previendo que no va a haber un cambio en ese resultado porque es un asunto técnico y solamente el tribunal puede hacer un cambio. Entonces, cuando estamos
estamos viendo estas palabras, yo creo que sería pues muy oportuno que se bajaran los ánimos, que se atemperara el lenguaje. Yo personalmente no creo que Capriles termine en la cárcel, porque sería una receta o un ingrediente ideal justamente para que viéramos nuevamente movilizaciones masivas, un periodo de inestabilidad que obviamente no le va nada bien a un país que está con serios problemas económicos subyacentes que debería tratar de remediar y tratar de controlar la situación política. A mí me llama la atención de Venezuela lo que parece ser un doble discurso. Mientras están peleándose a muerte domésticamente, el gobierno de Maduro ha empezado a gobernar y ha hecho actos concretos como nombrar un encargado de negocios hacia Estados Unidos, tender un puente pequeño para el diálogo con este país, lo nombró ayer. Y ha establecido que el propósito de este nombramiento es que entre en contacto con universidades, con ONGs, con organizaciones afroamericanas, es decir, está empezando a hacer sus nombramientos como cualquier presidente, como si hubiera sido en condiciones normales que ha llegado al poder. Por otro lado, el nombramiento del ministro de Finanzas es un mensaje, digamos, positivo dentro de este ambiente. Es el expresidente del Banco Central, un hombre que ha tenido grandes y buenas relaciones con el sector privado, que parece tener las cualidades necesarias o suficientes para estabilizar el mercado, que ha demostrado que establecerá pues como un plan para de política monetaria y de estímulo al sector privado. Y por otro lado reconoció al gobierno de Paraguay después de haber roto relaciones, después de que Paraguay fuera expulsado de Mercosur, o sea que está obrando hacia afuera como si no tuviera adentro un caos como el que tiene. Aunque ese doble mensaje también se trasladó a la relación con Estados Unidos, como vimos el canciller amenazó también con algún tipo de sanciones. Sabemos que Venezuela es el cuarto proveedor internacional de petróleo crudo de Estados Unidos, y después de declaraciones que hubo Roberta Jacobson en el sentido de que no sabían si iban a tomar o no algún tipo de sanción, ellos advirtieron, ¿no?, que iban a hacer algún tipo de medida. El Departamento de Estado ayer justamente tuvo que salir a decir no estamos considerando ninguna sanción, así que se está moviendo en varias bandas. Bueno, la primera noticia tiene que ver con Venezuela. Hay, Rodrigo, un artículo en el diario El País de Madrid titulado "El chavismo se radicaliza y amenaza con detener a Capriles", el candidato opositor que perdió las elecciones el domingo pasado con Nicolás Maduro. Eso por un lado. Por otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, ha dicho que su gobierno no piensa reconocer el triunfo de Maduro mientras no haya un conteo manual de los votos. Pero a esto contesta la presidenta del Tribunal Constitucional venezolano, Luisa Estela Morales, que no se puede hacer el conteo manual de votos. ¿Qué cree usted que va a pasar con esta crisis venezolana de aquí en adelante? Pues lo único cierto, Juan Carlos, es que todas esas piezas componen un rompecabezas realmente fatal. La crisis me parece que día a día tiende a agravarse. La posibilidad de que haya una detención o una acción judicial contra Capriles, que no sería nuevo en Venezuela y por consiguiente no se puede descartar, porque muchos enemigos del chavismo han tenido que padecer procesos judiciales, es una hipótesis que me parece gravísima cuando Capriles ha salido de esta elección como un líder muy fortalecido, por lo menos de la mitad del país. De manera que no se puede augurar nada positivo con todos esos elementos que usted menciona, Juan Carlos. Dan Restrepo. La cosa va de mal en peor, francamente. Las primeras 72 horas después de las elecciones lo ha manejado muy mal el gobierno venezolano. Maduro salió a decir que estaba listo para un recuento y luego dijo que no. Las autoridades venezolanas se están sobrepasando, dando dictámenes antes de que se presente el tema oficialmente o al CNE o a la Corte Suprema. Se está radicalizando la situación en Venezuela en este momento, la tensión está subiendo, lo que es necesario en este momento es bajar la tensión. Y no es nada obvio cómo van a bajar la tensión, y creo que aquí a fondo el problema es que Nicolás Maduro tiene problemas dentro del chavismo, que Diosdado Cabello salió a 5 minutos del resultado de decir que necesitamos autorreflexión dentro del chavismo. Era lo más, de mi punto de vista, lo más complicado de los últimos 72 horas para Maduro fue eso, no lo demás. Entonces, esa dinámica bien complicada, y creo que vamos a ver días aún más complicados esta semana yendo para adelante. Es cierto, y dentro del rompecabezas que menciona Rodrigo, hay una pieza que es la población venezolana, los votantes, que mostraron una fatiga de la revolución y una fatiga también causada por la crisis económica que se avecina. Mientras están tratando de resolver este problema institucional, si cuentan o no cuentan, si detienen a Capriles o no, la economía está colapsando, la situación del desabastecimiento está aumentando y sin duda los hechos de violencia están, pues básicamente está todo el caldo de cultivo para la violencia. Con respecto a la reacción de Estados Unidos y de John Kerry,
no se puede esperar algo distinto de Estados Unidos. Está un poco solo los Estados Unidos a la hora de no reconocer a Nicolás Maduro. Creo que las únicas voces de protesta han sido la OEA y los Estados Unidos. Decía ayer Dan que eso no es sorprendente, pero sí es también una muestra de que tampoco es una prioridad muy grande, ni Venezuela está muy preocupada porque Estados Unidos lo avale, ni Estados Unidos tiene en el fogón de adelante la situación venezolana. Y los problemas que va a tener el gobierno del presidente Maduro cuando se posesione no van a venir del exterior, están adentro. Sí. La situación económica que va a ser un caos. Pero yo quería preguntarles otra cosa también. Capriles está promoviendo unas caceroladas. Sale la gente a la calle a golpear cacerolas. Por otra parte, quiso hacer una marcha de protesta, pero Nicolás Maduro, el presidente electo, la prohibió. ¿Qué puede pasar con Capriles si continúa promoviendo estas caceroladas? ¿Tendrá éxito o va a acabar como Andrés Manuel López Obrador en México con una cantidad de manifestaciones que al final no condujeron a nada? Yo creo que el problema de Venezuela es más complejo que el de México en esa oportunidad. Es que aquí realmente hay digamos, una crisis de legitimidad, es decir, de credibilidad y acatamiento al resultado electoral. No solamente porque la elección fue reñida, sino por la polarización que tiene el país. Y fíjese, Juan Carlos, que si, digamos, no hubiera sospechas sobre la forma como opera la política y cómo opera el mecanismo electoral, etcétera, lo lógico sería, cuando hay una elección que muestra un país dividido casi por mitades, que hubiera un acercamiento, que se bajara el tono, como dice Dan, que hubiera incluso acuerdos de gobernabilidad. Es lo normal cuando un país está tan dividido. Pero aquí, en lugar de alguna aproximación hacia esa dirección, ha ocurrido exactamente lo contrario. Sí. Ha habido una radicalización de las dos partes y entonces eso es lo que difícilmente le permite a uno ser un poquito optimista. ¿Y usted no ve ninguna posibilidad de acercamiento? Porque con las declaraciones que dan uno y otro, Maduro y Capriles... No, parece que no. Obviamente durante la campaña era obvio un choque fuerte entre ellos como personas, y tienes una situación, y aquí lo interesante es, hasta ahora, hasta este fin de semana, el chavismo no tenía el problema de no ser legítimo. Y ahora se encuentra en una situación bien complicada con legitimidad institucional democrática por primera vez. Se encuentra sin su líder y las tensiones dentro también complican la vida a Nicolás Maduro. Mira, no sabemos qué piensa Nicolás Maduro, porque dice una cosa una noche y dice una cosa completamente distinta el próximo día. Entonces quizás Nicolás está de dos mentes de qué hacer en esta situación y los que está en la maniobra dentro del chavismo para tratar de salvarse en sí. Le complica aún más tratar de tener un acercamiento con una oposición que no tiene ningún interés en acercarse a este gobierno en este momento. ¿Serán esas declaraciones duras de Maduro un síntoma de debilidad? Sin duda, y el mismo Capriles lo ha acusado de falta de liderazgo. Lo que pasa es que Nicolás Maduro no ha presentado ningún tipo de alternativa, solamente ha lanzado al aire teorías de conspiración. Uno se pregunta que si bien los problemas de Venezuela son domésticos, ¿qué puede hacer la región para tratar de bajarle la tensión y la temperatura al conflicto? Lo que hemos visto han sido los países avalando la presidencia de Maduro y no ha aparecido ningún tipo de solución colectiva regional que pueda, porque esto es un problema que afecta a todos los vecinos. Mentira fresca habló otra vez por televisión. Nos dijo a todos que aquí no habría devaluación. Suplente encargado de empeorar el desastre. En solo 100 días un paquetazo nos aplicaste. Tanto billete y tanto tiempo con el poder. Hoy Venezuela menos problemas debía tener. Que no falle la luz, que tampoco se vaya el agua. Menos malandros y unas casitas que no se caigan. Mientras el país se cae a pedazos, cuánto lo siento. Falta cariño de voluntad y mantenimiento. Se caen los puentes, explotan transformadores. Es culpa del niño Juana la iguana o saboteadores. Mentira fresca y los mediocres están engañando. De tu esperanza y tu nobleza se están burlando. Ya no tengas miedo, no te sientas culpable. Quítale el mando a esa pandilla de irresponsables. Mentira fresca, ya no más, cómete tu ensalada. Oiga mi pana, le pusiste de todo, pero no sabía nada. Pero ya está pasada. Mentira fresca, No otra vez, tu proyecto está fracasado. a ningún lado. Que si Cristo, que Fidel, que si Stalin o Mao. Ya demasiado. Mi pana,
Eso es un pulpo con tentáculos que llegan desde Irán hasta el norte de Corea y amenazando toda América Latina. Y lo que trae es sufrimiento y pobreza. Así es que echen para adelante, que hay un camino.